¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. El invitado de esta semana, Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información, político y periodista venezolano. Segunda vez que asume esta cartera con desafíos diferentes, porque estuvo en el Ministerio de Comunicación del 2012 al 2013, recientemente designado ministro de Comunicación e Información. ¿Qué se diferencia en trabajar para el presidente Nicolás Maduro y lo que representó trabajar para el presidente Chávez? Bueno, primero muchas gracias, Andrina, por la invitación. Un saludo a todas y a todos en sus hogares, aquí a los compañeros camarógrafos, asistentes, a todo el personal de Venevisión. Bueno, son dos circunstancias históricas diferentes dentro de un mismo curso general, ¿no? Yo me siento en un continuo histórico, no hay una ruptura entre lo que me llevó en mi momento a aceptar el llamado que me hizo el comandante Chávez para acompañarlo. Mucha gente dice como el último ministro de comunicación de su gobierno, pero yo lo veo más bien como el primer ministro de comunicación de lo que iba a ser su nuevo gobierno, que lamentablemente por las circunstancias que todos sabemos, pues no pudo completar sus propósitos en esa ocasión y físicamente ya no nos acompaña. Y es la misma razón que me mueve al aceptar al presidente Nicolás Maduro cuando me llama para incorporarme de nuevo a esta responsabilidad. Son los mismos sueños, son las mismas ambiciones colectivas las que nos mueven, no personales, no individuales. Desde el punto de vista profesional tengo incluso varios proyectos congelados, detenidos, un poco retrasados porque siento que la circunstancia que vive nuestro país hoy demanda de todos nosotros el aporte que podamos dar. Y si es en esta posición, pues bienvenido sea. Si es en cualquier otra o si es desde una computadora terminando de escribir un libro que tengo ¿Cómo se en titula el ese horno, libro? se llama Buen Día Presidente. Es un libro con 12 entrevistas que tuve oportunidad de hacerle al comandante Chávez después del 4 de julio del 2011, cuando él regresó de Cuba de sus operaciones. Y él comenzó a cambiar su ritmo de vida. El comandante Chávez estaba en una onda de reencuentro consigo mismo. Andaba con el libro de Así habló Zaratustra bajo el brazo de Nietzsche y buscando sus errores fundamentales, haciendo una reflexión muy profunda de sí mismo. Lo recuerdo reflexionando sobre el cuerpo. Él decía que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo porque es el asiento del espíritu. Y en una de esas últimas alocuciones es considerado un error fundamental no cuidar la salud. Exactamente. Muchos atribuyen al Debemos momento tenerlo muy político. presente todos, por cierto. Muchos atribuyen al momento político que vive Venezuela a errores que cometió el presidente Chávez. Si le tocara sistematizar los errores, más allá de ese error fundamental de no cuidar la salud, ¿cuál sería el error más grande que cometió el presidente Chávez? Mira, yo la verdad es que ante el significado que tuvo y tiene Chávez en la historia, ahora no me detengo a ver lo que pudo haber hecho de una manera distinta, ¿no? Lo que más bien observo es lo importante que fue y es el ejemplo de Chávez, su andar por la historia, que todavía hoy sigue siendo una referencia mundial. Los pueblos del mundo, mira, Endrina, tú lo sabes muy bien como periodista, hoy el mundo está convulsionado. Los resultados electorales en los Estados Unidos te dicen lo que está sucediendo en esa sociedad, lo que está ocurriendo en Europa, el resultado del referendo en Inglaterra, lo que está pasando desde el punto de vista económico, las guerras que hay. Hay quienes hablan sobre una inminente conflagración mundial, es decir, el mundo está muy revuelto. Y buena parte de la responsabilidad está en el modelo depredador capitalista que ha imperado en este tiempo. Y Chávez se atrevió a proponerle al mundo un camino diferente. Y con ese camino diferente logró avanzar hasta un determinado punto. Ahora nos corresponde a nosotros, los que le sobrevivimos, los que le sobrevivimos, avanzar en la construcción de ese mundo distinto, defender las banderas que Chávez levantó. Tal vez ser ministro para el presidente Chávez, que era un vocero bien particular, es distinto a ser ministro para el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el principal desafío al estar a cargo del Ministerio de Comunicación e Información del presidente Nicolás Maduro cuando en redes sociales y en distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, ha llamado la atención lo que ha sido el discurso del presidente Nicolás Maduro? Mira, lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta, pero contra el presidente Chávez se lanzaron misiles de todo tipo y también recibió una andanada de cuestionamientos cotidianos muy parecidos a los que ha sido lanzado contra la figura del presidente Nicolás Maduro. Hay una matriz de descalificación, de búsqueda del más mínimo detalle en cualquier discurso, en cualquier alocución pública, y a Chávez intentaron ridiculizarlo, burlarse de él, y resulta que su estatura pues
fue muy superior a esas bajezas. Y en el caso del presidente Nicolás Maduro ocurre algo similar y aún más concentrado. Para nosotros, por supuesto, que es un desafío acompañar al presidente desde el punto de vista comunicacional en las batallas que él da y acompañar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en batalla constante, cotidiana. Mira, en Gramovén, en el Junquito, en el Amazonas, en el Tamacuro, en el Zulia, en todas partes hay una organización popular que está trabajando, que está batallando, que está además haciendo acopio de su creatividad ante las circunstancias adversas que le ha correspondido vivir, y nosotros tenemos que acompañarlos comunicacionalmente. Por eso nosotros lanzamos una jornada especial de comunicación popular llamada Venezuela Corazón Indestructible. Y alrededor de esa consigna, con una estética muy agradable, con unos corazones multicolores, nosotros logramos mostrar un músculo comunicacional popular que queremos apoyar, que queremos además incentivar que se multiplique. Vamos a irnos por todos los estados ahora en una nueva fase de esta jornada, para que nuestro pueblo se sienta acompañado en sus batallas, porque muchas veces no hay correspondencia entre el esfuerzo que hacemos y lo que realmente comunicamos. Siento que se hacen demasiadas cosas. ¿Piensa que de alguna forma ha sido ineficaz el Estado para poder comunicar lo que se hace? Hacemos mucho, y fíjate tú, por ejemplo, en el caso de las universidades, nosotros hemos creado en tiempos de revolución 32 universidades nuevas. Eso tú lo dices en Chile o en cualquier país y dicen, bueno, ¿cómo es eso? 32 universidades. Y de ellas 9 han sido creadas en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso mucha gente no lo sabe, porque de pronto la información la manejamos el día en que se anuncia la inauguración y después no lo seguimos comunicando, no hacemos el paquete completo para, digamos, hacerlo saber de manera más eficiente. ¿En qué han fallado los medios públicos en esa tarea cuando se asocia el tema de lo que tienen que comunicar y cuando muchos han interpretado el rol de los medios públicos como un rol meramente político y de propagandismo? Yo diría que no solamente los medios, porque al hablar de los medios estás hablando de una entelequia o de personas concretas. No, me refiero a los canales del Estado. Yo diría, las emisoras sí, pero más allá Estado. de las emisoras, de los canales, yo diría que nosotros como Revolución Bolivariana no hemos sido lo suficientemente eficaces, por ejemplo, para graficar lo que significa estas 32 universidades. Hoy, por ejemplo, las principales luchas de los estudiantes en varios países de América Latina y del mundo es por la educación gratuita, por una universidad que no endeude a los estudiantes, que salgan graduados sin tener que deberle un banco por la beca que recibieron. Y hoy en Venezuela nosotros podemos comparar muy bien esa conquista de nuestros estudiantes, que hoy no tienen que secuestrar a un decano de una facultad para poder acceder a la universidad, que no tienen que quemar cauchos para tener el derecho al estudio, y nosotros no hemos sido eficientes en contextualizar esas informaciones. Y como eso, mil cosas. Por ejemplo, las canaimitas. Las canaimitas son una cotidianidad y es como parte del paisaje. Después que entregamos el primer millón o los 2 millones de canaimitas, ya la cosa parece como que cotidiana, como que eso nunca estuviera en riesgo. Ministro. Pero nos falta decir, por ejemplo, cuánto vale una canaimita en el mercado capitalista para que incluso valoremos mejor. Porque fíjate tú, dicen que lo que no cuesta, con lo que no cuesta hágase la fiesta. Y siento que cada cosa que hacemos también tenemos que hacer el trabajo de concientización respecto del valor que tiene para que cada quien la aprecie en su justa dimensión. Ministro, pero tal vez el escenario económico que está planteado hoy está haciendo que los venezolanos miren a otras realidades, más allá de ver eso que usted señalaba como una canaimita, como algo cotidiano. La gente está preocupada porque tal vez no tiene cómo comer, tal vez la gente está ocupada de temas como la inseguridad. De esta manera se puede ver que el Estado tampoco ha sido muy eficiente en comunicar estos temas. Si revisamos todas estas deudas que existen en materia de salud pública, seguridad, ¿por dónde se debería comenzar? Mira, simultáneamente por todos, como en efecto se ha comenzado. Ahora, nosotros podemos, frente a una situación adversa en distintos terrenos, tenemos dos opciones. Nosotros tenemos la opción de echarnos a llorar y decir, aquí no hay más nada que hacer, este país se lo llevó quien lo trajo, o podemos ver nuestra historia misma de recuperaciones sucesivas de momentos dolorosos y tristes de nuestra historia y la fuerza que nuestro pueblo ha hecho y ha demostrado para salir airoso. Nosotros esta circunstancia adversa que hemos tenido en esos campos, las vamos a superar y la estamos superando con nuestro pueblo activado. Te mencionaba ahorita en Gramovén y en el Amazonas y en el Zulia y en el Delta hay
pueblo organizado batallando por la producción y batallando por el abastecimiento a través de, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción. Eso es gente de carne y hueso que está activada y movilizada. Y al mismo tiempo, yo quiero reivindicar aquí, cuando te decía al comienzo que es unos mismos principios, unos mismos valores, unos mismos sueños, también son unos mismos métodos. Yo acompañé al presidente Nicolás Maduro en la gira Relámpago por países OPEP y no OPEP que realizó recientemente. Y al ver concretado el acuerdo histórico entre países de la OPEP y fuera de la OPEP para reducir producción y elevar los precios del petróleo, yo veo ahí una metodología chavista. Chávez fue el que a comienzos de su gobierno, el que nos enseñó cómo podíamos nosotros reactivar el valor estratégico de la OPEP y generar los recursos necesarios para la inversión social. Yo apuesto a que este acuerdo, que ya sin haber entrado en vigor, porque entra en vigor es a partir del 1 de enero del año que viene, ya ha hecho repuntar los precios del petróleo. Allí están los recursos que nosotros vamos a poder disponer para estabilizar la economía nacional, para superar el bache en el que estamos y garantizar que no se cierre una escuela, que no se deje de entregar una canemita, que no se paralice la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se resuelvan los problemas que hay en el campo del abastecimiento, de la salud, de la seguridad, sobre la base del trabajo productivo, ciertamente, pero con la palanca inestimable que es el petróleo. Ministro, para resolver los conflictos siempre se ha planteado como punto de partida el diálogo. Yo quisiera que habláramos acerca de lo que sucedió esta semana en torno al diálogo y la decisión de la oposición venezolana de decir que no van a seguir participando en las reuniones, esta reunión que estaba prevista, que representaba el cuarto encuentro el 13 de enero, Carlos Ocariz, en representación de la oposición, dijo que no van porque el gobierno ha incumplido. Yo quisiera que revisáramos eso en la próxima parte. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Estamos al descubierto conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de lo que ha sido la mesa de diálogo, cuáles pudieran ser los logros y cómo interpreta el Ejecutivo Nacional esta decisión de la mesa de la unidad de abandonar estas mesas de diálogo. Mira, ver para creer, Endrina. Esperemos, enero. No hay que desesperarse. Yo hace unos meses o semanas, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció el cronograma electoral del año que está por comenzar, con las elecciones municipales y regionales, yo dije, esos mismos que están cuestionando al Consejo Nacional Electoral por su decisión, ya los vamos a ver de candidatos en esas elecciones que ellos están cuestionando. Y te hago el mismo pronóstico. Los que están ahora haciendo aspavientos, mañana los verás registrándose como candidatos, participando en los procesos electorales previstos para el año entrante, y la democracia venezolana seguirá su curso. Aquí la prioridad de los ciudadanos no está en la prioridad de esos políticos, la prioridad de los ciudadanos está en lo económico, en los desafíos económicos, y por eso, lamentablemente, los señores de la Mesa de la Unidad Democrática no han cumplido con uno de sus principales y más llamativos compromisos, que fue trabajar en conjunto con el Ejecutivo en el combate a toda forma de agresión o boicot a la economía venezolana. Nosotros lamentablemente no hemos visto que ellos hayan hecho buena su palabra. Ellos tienen extraordinarias relaciones con los centros de desestabilización de la economía venezolana. Y hoy día se nota mucho porque faltan apenas 20 días, menos de un mes, mucho menos de un mes, apenas unas semanas, para que el señor Henry Ramos Ayub deje la presidencia de la Asamblea Nacional. Y como tú sabes que hay un acuerdo entre la oposición para rotarse la presidencia, para la rotación. Corresponde a Primero Justicia. Y ya vemos a la página Mood Today, también conocida como Dollar Today, que es el centro, digamos, de resonancia de la estrategia de ataque a la moneda venezolana, haciendo campaña abierta porque Ramos Ayub se quede. La página Dollar Today, hoy, a esta hora en que estamos conversando, está haciendo campaña abierta para que el señor Ramos Ayub se quede. Lo cual demuestra la estrecha relación política que existe entre ese mecanismo de agresión a la economía venezolana y los factores políticos en pugna dentro de la MUD. Quisiera hacer un paréntesis acerca de eso. Para muchos es un enigma cómo el Ejecutivo Nacional constantemente dice que una página web es responsable de las distorsiones en la economía local en torno al dólar. Y muchos se preguntan, ¿por qué una página web tiene tanto poder sobre la economía de un país? Claro, eso es como cuando tú dices, bueno,
cómo un señor con un turbante pudo haber volado las Torres Gemelas. Ese señor con un turbante solito no podía hacerlo, ciertamente, el señor Osama Bin Laden. Y claro, hay un dicho muy viejo que dice que cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo, ¿no? Si uno se queda viendo nada más la página, obviamente una página sola no tiene la capacidad para causar los estragos que ese mecanismo viene causando, porque está articulado con mecanismos de persecución financiera a Venezuela. Mira, aquí se ha dado el caso de que hay buques llenos de alimentos para el pueblo y Venezuela tiene los recursos para pagarlos, para que puedan ser desembarcadas la mercancía. Y resulta que por la persecución financiera que hay con el cierre de cuentas de la República, de las instituciones financieras por parte de la banca transnacional, pues el dinero que tú tienes no lo puedes utilizar para pagar. Y entonces tienes que buscar otros bancos y buscar mecanismos, digamos, vericuetos para poder hacer efectivo el dinero que tú tienes y poder llevar la comida que nuestro pueblo requiere. Eso poco se dice y yo creo que es una autocrítica que tenemos que hacer. Quizá el reducir el tema a una página y no salirle al paso a esa, digamos, conseja, según la cual es apenas una paginita, yo creo que nos desafía a nosotros. Nosotros tenemos que explicar que no es una página, que la página apenas es la cara visible de un entramado muy grande que ha venido poniéndose en práctica desde, por cierto, hay que verlo, el decreto del señor Obama, que esperemos que antes de irse tenga un rayo de luz que lo ilumine. Ojalá nuestro hermano Bernardo Álvarez Herrera desde el cielo le envíe un rayo de luz al señor Obama y cumpla, digamos, con el cometido de que derogue ese decreto que tanto daño le causa a Venezuela. Mira, hay una persecución financiera tremenda contra el país. ¿Piensa usted que con el presidente electo Donald Trump las relaciones de Estados Unidos y Venezuela cambien? Ojalá cambien para favor, ojalá, pero no podemos nosotros anticiparnos. Nosotros conocemos un comunicado oficial que el gobierno venezolano ha emitido saludando la elección como corresponde del nuevo presidente de los Estados Unidos y siempre hemos estado en disposición de tener relaciones de respeto con todos los estados, con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Ahora, lo que no se puede tolerar es que un gobierno como el de Obama deje abierta la puerta para que ese decreto sirva para agresiones inimaginables para el país. Ahora, desde el punto de vista económico, te insisto en el tema de la paginita. Mira, no es una paginita. Si nosotros tuviésemos solo una paginita, no hubiéramos visto los esfuerzos tremendos de persecución que ha habido contra el país en el campo financiero internacional. La JP Morgan, que por cierto acaba de recibir una multa en Europa por manipulación de un índice económico para generar distorsiones y ganancias. Mediciones de riesgo país. Exactamente. Castiga a Venezuela cada vez que Venezuela paga la deuda. Fíjate tú una cosa absurda, si tú pagas tu deuda, se supone que tú tienes que mejorar tu imagen frente a quien te presta, ¿verdad? Ahora, en el caso de Venezuela no es exactamente al contrario. Venezuela paga puntualmente y entonces las agencias calificadoras de riesgo le aumentan el riesgo país, es decir, lo descalifican y montan ollas. Dicen que Venezuela va a caer en default cuando tienen 2 o 3 años en esa conseja, que le causa un daño tremendo porque las cotizaciones de los papeles venezolanos se ven afectados. Esto en un marco además de disminución de los precios internacionales de petróleo, que es el periodo más largo de precios bajos los ha vivido el presidente Maduro. Y todo eso coaligado, toda esa ensalada, no es una ensalada espontánea que haya ocurrido así porque la Caperucita Roja salió a caminar por el bosque. No, hay una conspiración contra el país que busca que nosotros, los venezolanos, por la vía del chantaje económico, hagamos lo que no han logrado que hagamos por la vía del convencimiento racional. Y entonces hay lamentablemente, un ensañamiento contra el pueblo venezolano que paga las consecuencias de estas operaciones y nosotros lo que apostamos es a que con el concurso de las venezolanas y venezolanos de bien, fíjate tú, esa desproporción que ha habido con la bendita paginita y la cotización del dólar, ¿tú crees que le hace daño a los chavistas? Por supuesto que a los chavistas le hace daño, pero le hace daño a cualquiera, a cualquier ciudadano que gane en bolívares, que reciba bolívares. Eso que han hecho, que además no tiene ninguna correlación con algún hecho económico determinado. Yo no puedo aquí dar cifras, pero son una locura, unos absurdos, Ministro, y cada vez más absurdos, son un castigo a todos los venezolanos. ¿Cómo vislumbra las navidades de los venezolanos este año? Con optimismo. Nosotros tenemos una campaña que empezó muy temprano que se llama Prendan la Luz, que es diciembre. Ya pasó la crisis eléctrica, ya Bueno, se puede prender la luz. Fíjate tú, no solamente es que pasó la crisis eléctrica, lo que yo digo es que el venezolano, con todos los sacrificios que ha hecho durante el año,
merece darse ese gusto de prender la luz que es diciembre. Y sobre todo, los niños y las niñas, la Navidad son para los niños, no para los adultos. Nosotros no tenemos por qué echarle a perder la Navidad a los niños. Los que le intentaron echarle la Navidad a perder a los niños fue en el año 2002 con el paro sabotaje petrolero, pero Pero eso no ¿cree debemos usted que hoy repetirlo. existen las condiciones para que los niños disfruten una Navidad, que tengan un arbolito, que en las casas haya hallacas, que se Mira, prendan las luces? que haya amor, optimismo, fe, alegría y esperanza. Hay unas, digamos, líneas de trabajo, obviamente, del gobierno venezolano que mediante los CLAPS se van a hacer llegar productos alimenticios para garantizar, digamos, la mesa navideña. Pero más allá de lo material, la reunión en familia y en comunidad de los venezolanos y venezolanas, nadie nos la puede quitar. O sea, esa dosis de amargura recargada que quieren inyectarle a los venezolanos para decirle, mira, ustedes no tienen nada que celebrar. Me recuerda mucho al señor Andrés Velázquez en el año 2002, en diciembre, que decía, no se pueden comer hallacas en diciembre, hay que comérselas en febrero cuando Chávez caiga. Y esa es la repetición del mismo formato. No se celebra la Navidad porque aquí el gobierno se tiene que ir y una vez que se vaya el gobierno es que nosotros podremos darnos ese lujo. No, vale. Los niños recuerdan sus Navidades. Yo seguro que a ti te pasó, como me pasó a mí y a todos. Nosotros recordamos nuestras Navidades infantiles. Ya después cuando estamos más grandecitos se nos vuelve más normal. Pero esos niños que están creciendo, esos niños no merecen que los adultos, por sus diferencias políticas, les estropeemos la Navidad y que queden marcadas como unas Navidades infelices. Va a haber de parte nuestra todo el acompañamiento necesario para que estas Navidades sean unas Navidades felices, sobre todo para los niños. Que los niños de Venezuela comiencen este año 2017, que está a la vuelta de la esquina, con optimismo, fe y esperanza. Y los adultos tenemos que ocuparnos de que las condiciones materiales de vida de todas y de todos sean las ideales, sean las aptas para que ellos puedan crecer, digamos, a plenitud. Pero estas Navidades, sobre todo desde el punto de vista espiritual, respetemos a los niños, vamos con alegría, con entusiasmo y digámosle a la familia venezolana, prendan la luz que es diciembre. ¿Hasta qué punto las diferencias políticas han fracturado las familias venezolanas? Y yo quisiera que nos hablara de su caso. ¿Cómo lograr esa convivencia en un grupo familiar donde existen diferencias políticas tan marcadas? Mira, con amor, exactamente con eso que te estoy diciendo. Nosotros en nuestra familia tenemos diferencias, pues, de todo tipo. Algunas de ellas son de carácter político. Esas diferencias políticas no hacen que nos movamos ni un milímetro en el amor que nos profesamos. Me refiero a mis hermanos Mario y Vladimir, que tienen una postura completamente distinta desde el punto de vista político a la mía. Pero nosotros somos solidarios como el que más. Ninguno de nosotros puede estar atravesando alguna dificultad, algún problema, sea material o espiritual, sin que no sintamos los hermanos, que también es nuestro. O sea, para nosotros es inconcebible que alguno de nosotros esté enfermo o tenga algún problema sentimental o tenga algún problema de cualquier índole y que seamos nosotros ajenos a eso. Nos llamamos permanentemente, nos vemos con menos frecuencia de la que quisiéramos, pero con toda la frecuencia que podamos. Nuestros hijos son hijos de todos también, nos amamos profundamente. Nuestras hermanas son unas hermanas amorosas, en fin, somos una familia como la familia venezolana y por eso te digo, en mi familia, con las diferencias políticas que haya, con las ópticas que tengamos sobre el presente y el futuro del país, nosotros nos vamos a reunir en familia este 24, con mucho, con poco, con menos, con nada, pero nos vamos a reunir con mucho amor, con esperanza y fe en que además superaremos las dificultades sin que esa superación signifique la desaparición del otro, porque ese es un detalle muy importante, Andrina, que yo creo que es bueno reflexionarlo ahora que estamos a fin de año. Mira, yo aspiro que mis ideales políticos se concreten. Yo además voy a cumplir todas las tareas que tengo que cumplir desde las responsabilidades que ejerzo para que la revolución bolivariana salga victoriosa. Ahora, eso quiere decir que mis hermanos o mi familia o mis amigos que no piensan como yo deban desaparecer de la faz de la tierra. No, o sea, si yo lo que quiero es más bien convivir con ellos
en paz, en armonía, tener un futuro en común. Eso es lo que yo quiero para ellos Ministro, y para todas y para todos. quiero enlazar esa idea de respeto y consideración al otro con una de las pasiones del periodismo, que es la libertad de expresión. Muchos analistas dicen que Venezuela ha involucionado en el tema de libertad de expresión y que los medios de comunicación no pueden avanzar por el rol de censor que tiene el Estado. Yo quisiera que habláramos acerca de eso, de las violaciones a los derechos de libertad de expresión. ¿Cómo califica hoy está el periodismo en nuestro país y hasta qué punto las cadenas nacionales han torpedeado ese proceso de libertad de expresión y la iniciativa que tiene la Asamblea Nacional de una ley anticadena? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos a regreso conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Quisiera que habláramos en esta parte del programa toda la orientación dirigida a lo que se ha hablado en Venezuela y en el mundo acerca de la libertad de expresión. Lo que muchos analistas han calificado de la involución del periodismo. Hay temas bien importantes como la autocensura. ¿Existe en Venezuela libertad de expresión? Mira, te respondo con una gráfica que lamentablemente no te la puedo mostrar aquí, pero te la describo. En el Twitter, que ahora es un espacio, digamos, donde se desarrolla buena parte de la comunicación hoy día, digital, apareció una fotografía de alguien que denunciaba la ausencia de libertad de expresión. Y aparecía un océano de micrófonos, pero gigantesco, gigantesco. Era una foto panorámica. Y era un océano de micrófonos con todos los loguitos de todos los medios inimaginables del país y de fuera. Y la denuncia que hacía era sobre falta de libertad de expresión. Mira, ojalá generaciones de luchadores revolucionarios y no, nacionalistas, democráticos, que ha habido en la historia, que han luchado contra dictaduras, hubiesen tenido el 1% de la libertad de expresión que hoy tienen los venezolanos, de todo tipo, de todo color, de toda orientación política. ¿El acceso a las fuentes? Mira, es uno de los desafíos que yo me he propuesto. De hecho, antes del programa te lo conversaba. Yo tengo el propósito de facilitar el acceso a las fuentes gubernamentales que me corresponden a mis colegas periodistas. Lo hice en el pasado y hoy nuevamente me propongo. Creo que nosotros tenemos que ocupar los espacios, tenemos que desarrollar una zona de confianza que es difícil y lo entiendo porque hay una historia de hostilidad de parte del mundo de la comunicación hacia la revolución bolivariana que fue llevada al extremo incluso de consumar un golpe de Estado. Entonces pero eso dejó heridas que son difíciles de restañar. Pero yo insisto en que a nosotros nos interesa desde el gobierno que los medios informen sobre los asuntos relativos al gobierno, sobre la gestión, y obviamente eso es materia prima para el trabajo que se realiza desde los medios. Ministro, porque muchas veces eso que usted dice que es como una especie de resistencia se ha convertido en un secretismo, porque muchos periodistas que, por ejemplo, cubren la fuente económica se preguntan por qué no tenemos los datos oficiales del Banco Central de Venezuela en temas como inflación, y todo se maneja de manera extraoficial. ¿Cómo hacer para que exista una política de Estado que en virtud de la transparencia y en la construcción de una lucha contra la corrupción garantice que los medios de comunicación tengan acceso a las informaciones? Mira, yo diría más que los medios de comunicación, los ciudadanos. La ciudadanía. Sin duda, pero es a través de los medios que los ciudadanos pero hoy día informan. con el tema del desarrollo de las tecnologías, incluso los medios no son la vía más expedita, ¿no? Pero se hace entonces política de Twitter, se hace política de redes sociales. No estoy mencionando eso, me refiero a un caso específico que tuve yo como periodista, claro, tú eres mucho más joven que yo, Endrina, pero en mis tiempos de reportero, por ejemplo, conocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia era algo que estaba reservado a los bufetes que tenían acceso al tribunal. Hoy día como ciudadanos nosotros podemos visitar diariamente la página web del Tribunal Supremo y conocer las decisiones que allí se toman, los argumentos de las partes, y toda esa historia. Eso ha facilitado mucho tanto los derechos ciudadanos directamente considerados como el derecho de los comunicadores a la información. Eso, en mi criterio, debe profundizarse. O sea, en mí hay alguien además, con la nueva, digamos, visión que se tiene sobre el periodismo de precisión, yo más
más bien soy entusiasta de lo que se conoce ahora como la minería de datos, ¿no? Que permite al periodismo no necesariamente vivir colocándole un micrófono a una fuente, sino sencillamente estudiar, digamos, el desempeño de una determinada cifra. Ahora, también nosotros tenemos que plantearnos el tema desde una perspectiva que a mí me gusta en particular, sobre todo desde la perspectiva de la vida, de la alegría, ahora que estamos en diciembre, con nuestra apuesta a la vida. Yo quiero hacer un reconocimiento aquí a un periódico de Guárico, que se llama Ciudad Guárico. Y me dio una lección. ¿Es del gobierno? Es del gobernador, sí, de la gobernación, una idea del gobernador Rodríguez Chacín. Pero fíjate tú, en la última página de ese periódico, en lugar de publicar las muertes, él publica los nacimientos de los guariqueños. Los guariqueñitos pueden buscar el periódico de la semana en que nacieron y ahí aparecen sus nombres. Y eso a mí me parece un ejercicio muy bonito, ¿ves? Porque de pronto la cultura de la muerte, la vorágine en la que nosotros vivimos nos hace pensar que solamente es importante lo negativo, que la cifra estrafalaria, la cosa negativa. Hay realidades claro, que no se pueden desconocer y la ciudad de Caracas, por ejemplo, ha sido catalogada como una de las más peligrosas del mundo. Está bien, como también existe esto en otras partes del mundo, pero qué bonito que el periodismo también pueda mirar los nacimientos, que no vemos solo las muertes, porque de pronto creemos que eso que pasa, que es terrible, es una realidad que nos golpea, es lo único que sucede. Y no es así, aquí hay un país pujante, creciente. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estuve ahorita en Cuba, en la Cuba revolucionaria, a propósito de la muerte del comandante Fidel Castro. Oye, y allí me impresionó constatar el dolor, la tristeza del pueblo cubano ante la desaparición física de Fidel. Ahora, si yo me hubiera dejado llevar por CNN, ¿verdad?, que cree que el mundo es la calle 8 de Miami, entonces allí lo que debió haber habido es unos carnavales y una fiesta, porque Fidel se murió. Y resulta que no, tú te parabas a cualquier cubano en la calle y lo veías lloroso y te comentaba alguna anécdota sobre Fidel, un amor, un cariño que le tienen en Cuba a la figura de Fidel Castro, que lamentablemente escapa de la visión tradicional de los medios, porque hay unas verdades, entre comillas, que se establecen como indiscutibles y que resulta que no miran procesos que se vienen dando. Aquí en Venezuela, mira, tú te acuerdas con Chávez, cómo se suponía que Chávez era un dictador, un tirano, un loco, no sé cuánto, si te llegabas a llevar por la verdad mediática. Y cuando Chávez murió, aquel tsunami que fue a rendirle honores en la Academia Militar. Yo estaba allí, yo era ministro de Comunicación en aquella época y me senté en algún momento de descanso a ver, y la cola interminable de gente amando a Chávez, y ese amor a Chávez lamentablemente no se vio reflejado en los medios. Ministro, es el amor a Fidel que tampoco se ha visto reflejado en los medios. Pero acerca de esas realidades paralelas que parecieran confrontarse entre sí, hay muchas críticas acerca de los medios oficiales porque pareciera que tienen una visión éticamente confrontada con lo que sucede en la realidad, porque pareciera estar invisibilizado totalmente el otro lado de la verdad, la oposición venezolana. ¿Por qué no van los líderes de la oposición venezolana a los medios públicos? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Pero los invitan. Yo vengo de hacer un programa en Telesur, 7 preguntas, lamentablemente no he podido seguir haciéndolo. Tuve como invitados a Tamara Adrián, a Freddy Guevara, dirigentes del Partido Voluntad Popular, pero hice intentos porque fuesen otros dirigentes de la oposición y no quisieron ir. Yo, como periodista, estoy sumamente interesado, si mañana el presidente Maduro me releva esta responsabilidad y me permite a mí ejercer de nuevo el periodismo, en hacerle muchas preguntas a la dirigencia opositora. ¿Qué le preguntaría? Mira, por ejemplo, esto, ¿qué le parece que la página Mood Today o Dollar Today está haciendo campaña abiertamente porque Ramos Ayub se quede allí? ¿Por qué una página como esa hace campaña para que se quede Ramos Ayub? ¿No será que tienen algo en común? Más que una pregunta, el gobernador Capriles recientemente hacía un señalamiento, y es que dentro de la oposición venezolana, según su juicio, existen líderes que están vendidos al gobierno. ¿El gobierno ha comprado líderes de la oposición venezolana? Bueno, vamos a hacer una pausa y usted me responde. Bueno, me responde al regreso. Vamos a una pausa y continuamos al descubierto conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas.
Y llegamos a la última parte de nuestro programa Al Descubierto, conversando con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. ¿El gobierno compra a líderes de la oposición? Bueno, a mí que me registren, Endrina, pero lo que me da risa de la afirmación que tú mencionas de Capriles es que él le está diciendo a sus propios compañeros que son vendibles, que son mercancía comprable. Eso te revela, digamos, si es verdad, es muy grave, y si no es verdad, también, porque es un concepto muy pobre de sus propios aliados, de sus propios compañeros, y eso debe saberlo el país, o sea, debe tomar nota el país ese es el sector del país que dice que tiene todas las virtudes para asumir las riendas Quiero hacerle de este varias país. preguntas que no quiero que concluya el programa sin que tengan los ciudadanos respuestas. ¿El diálogo fue un oxígeno para el gobierno para enfriar el momento político que vivía la oposición? Mira, el oxígeno del gobierno y de la Revolución Bolivariana es el pueblo movilizado. Y ahora, el sábado 17 de diciembre, lo vamos a ver. Una movilización que ha convocado el presidente Nicolás Maduro de todo el país, de todos los sectores, de todas las columnas del movimiento de la patria, de todos los estados, van a venir a Caracas a mostrar cuál es el oxígeno del gobierno, que es el pueblo organizado, movilizado, defendiendo los ¿En principios, qué los valores de la consiste esa revolución. movilización que se ha denominado antigolpe, cuando los golpes militares a los gobiernos están en manos de las Fuerzas Armadas de ese país? ¿Tiene dudas el presidente Maduro de sus Fuerzas Armadas? No, fíjate tú, lo que pasa es que eso fue una verdad en el siglo XX. Eso de que los golpes lo dan los militares. En el siglo XX fue así. Pero en este tiempo más cercano ha habido experimentos, ensayos prefabricados de situaciones en las que los factores de poder económico logran ponerle la mano al poder político prescindiendo de la fuerza militar sobre la base de la movilización de algunos sectores, muy bien descrita por un profesor estadounidense llamado Gene Sharp, que es el ideólogo de las llamadas revoluciones de color. De modo pues que este mecanismo antigolpe lo que hace es decirle a aquellos que crean que pueden salirse con la suya por una salida de facto, por un atajo, que aquí hay un pueblo, que va a salir a la calle y que está saliendo a la calle cada vez que se requiera su presencia. Esta semana, cuando pensábamos en el 6 de diciembre, pensamos también lo que ocurrió hace exactamente un año, cuando la oposición venezolana tuvo una contundente victoria en la Asamblea Nacional, a la cual usted también era candidato por un sector popular y tuvo un resultado adverso. ¿Piensa usted que el momento político que vive hoy el chavismo es distinto al que vivió hace exactamente un año? Mira, las elecciones son retratos, fotografías, como lo son las encuestas, y esas fuerzas se van moviendo. Hoy podremos decir que la última cola que prometió la MUD cumplió un año, porque una de las ofertas básicas de la llamada Mesa de la Unidad Democrática era acabar con las colas. Bueno, ahí está, hace un año que prometieron ¿Y de quién acabarlas. son responsabilidad las colas? Bueno, te voy a decir sinceramente, Endrina, yo sé que esta parte del programa es un ping-pong, ¿no? Que deberían ser breves las respuestas, pero yo sería un irresponsable si el fenómeno de las colas los despacho con una respuesta, digamos, acomodada para decir, esa es responsabilidad de mis enemigos, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo venezolano no se merece eso. Confluyen alrededor de este fenómeno factores diversos. Uno, vamos a empezar por las responsabilidades del Ejecutivo. Nosotros tenemos el deber de echar las bases de un modelo económico no rentista, que nosotros no dependamos de las importaciones para que nuestro pueblo coma, que las variaciones en la cotización de la moneda no sean las que determinen la existencia o no de productos en los anaqueles, sino el trabajo de las venezolanas y venezolanos. Ahora, esa crítica que yo puedo realizar a lo que nosotros hemos podido construir hasta ahora está salpicada transversalmente por toda la estrategia que ya yo te he descrito. Aquí ha habido un proceso sistemático para la caotización de la economía nacional por parte de los factores del poder económico. ¿Usted No cree lo en la podemos guerra desconocer. económica? Por supuesto, por la agresión y el ataque, por ejemplo, a la moneda venezolana, que está hoy desatada, hecha locura, a través de la paginita que te estaba comentando y que es mucho más que una paginita, es un entramado financiero internacional que está movilizado para derrocar al gobierno venezolano sobre la base del descontento Ministro, del pueblo. más allá de las encuestas que no favorecen al presidente Nicolás Maduro en cuanto a los altos niveles de rechazo que según esos estudios de opinión tiene, ¿cómo calibra el liderazgo del presidente Nicolás Maduro? Bueno, es que justamente quería decirte eso cuando me saliste con otra pregunta, porque tú calificaste la contundente victoria de la Fue de la contundente oposición. Sí, porque sí, obtuvieron mayoría. Pero fíjate,
Nosotros tenemos en los 18 años de Revolución Bolivariana, desde que el comandante Chávez ganó el 6 de diciembre, oye, infinidad de procesos electorales, 20 procesos electorales. Y esos 20 procesos electorales, 18 fueron ganados de manera súper contundente por la Revolución Bolivariana. Nunca fueron aceptadas esas derrotas por la oposición, ¿recuerdas? Desde el mismo referéndum revocatorio, los siguientes episodios en los que denunciaron fraude, salió Ramos Ayub diciendo que al día siguiente presentaban las pruebas y nunca las presentó. En fin, nunca ha habido una aceptación de las mayorías cuando éstas han votado por la Revolución Bolivariana. En cambio, cuando circunstancialmente ha habido victorias de la oposición, entonces estas, digamos que se revisten o tratan de ser revestidas como la victoria definitiva. Y resulta que le tienen un gran temor a la capacidad de recuperación que tiene el chavismo. Pero no Porque me si está no estaría... respondiendo en cuanto al liderazgo del presidente Nicolás vamos Maduro. a eso, vamos a eso, vamos a eso. Vamos a, como dicen en el boxeo, vamos a comparar gramo a gramo a nuestro presidente Maduro y al resto de los presidentes de América Latina. Vamos gramo a gramo. ¿Cuál es la popularidad que tiene el presidente A, el presidente B, el presidente C, el presidente D y el presidente Maduro? El presidente Maduro conserva unos grados de aceptación y apoyo popular envidiables para muchos mandatarios de América Latina y de Europa. ¿Oíste? Ya para Y te voy a cerrar, decir, ya para cerrar, perdón, ya para cerrar. déjame terminar la idea. El presidente Maduro, más que como presidente, como líder político, tiene unos porcentajes de reconocimiento y de apoyo que son de lejos, envidia para muchos dirigentes políticos de América Latina que se la viven pontificando sobre la democracia venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro es hoy la referencia política del chavismo. Hoy el chavismo está nucleado y está desafiado. Así que en cualquier escenario que se presente, desde el punto de vista electoral, nosotros partimos con una fortaleza que se llama Nicolás Maduro. Nosotros en cualquier escenario que se presente, desde el punto de vista electoral, en el cronograma que tenemos, ahora que vienen las elecciones de gobernadores, ahora que vienen las elecciones de alcaldes, Nicolás Maduro es una de las fortalezas que nosotros tenemos. Pensando en las regiones, también con la muerte de Fidel Castro, muchos analistas interpretaron que el presidente Nicolás Maduro se quedaba acéfalo. ¿De qué manera impacta la muerte de Fidel Castro al proceso revolucionario que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro? Mira, una de las características de la revolución venezolana, con Chávez y con Maduro, es que su cabeza es venezolana. Acéfalo supone que había una cabeza en otra parte y resulta que aquí nosotros hemos logrado construir con nuestros defectos y nuestras virtudes, un modelo muy venezolano. El modelo cubano es el modelo cubano, el modelo venezolano es el venezolano, el de Bolivia es el de Bolivia, el de Ecuador es el de Ecuador. Y la fortaleza está en que nosotros podamos, con nuestra cabeza propia, confluir, coincidir con otros procesos alternativos a la fatalidad del capitalismo neoliberal salvaje. Por eso la cabeza del presidente Rafael Correa, la cabeza del presidente Evo, la cabeza del presidente Ortega, la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de otros líderes en el Caribe, por ejemplo, que hay muchos, son cabezas que están puestas en la línea de construir un mundo alternativo que va a ser, además, el del futuro. Mira, lo decía Rodríguez Zapatero en una entrevista que le hice, América Latina es el continente del futuro, y anótenlo ahí. Nosotros tenemos aquí, mira, las mayores reservas minerales, tenemos desde el punto de vista hasta cultural, tenemos una ventaja. No hay región del mundo tan grande como esta en la que tú puedas ir caminando tan largo expresándote en un mismo idioma. Nosotros aquí podemos atravesar todo nuestro continente con el mismo idioma. Uno de los legados, por cierto, de la colonización hispanoamericana. Ministro, ese legado positivo nosotros lo tenemos como una fortaleza. Y aquí saldremos de los problemas económicos que hemos tenido y vamos a hacer la referencia del mundo nuevo por construir en este siglo un XXI. mensaje final que quiero que lo divida en dos. Para los periodistas y para los venezolanos, ¿cómo va a ser la relación del ministro de Comunicación con todos? Bueno, como ha sido siempre, yo estoy decidido a facilitar el trabajo de todas y de todos, a que nosotros podamos, en el marco de nuestras diferencias, poder realizar cada quien su trabajo con respeto, unos por otros, los otros por unos. Y a los venezolanos en general, Endrina, prendan la luz que es diciembre. Estamos en diciembre, estamos en Navidad. Nosotros, más allá de las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir, nosotros tenemos unos niños por los cuales luchar. Esos niños merecen pasar una feliz Navidad. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que sus sueños se concreten, para que los niños de Venezuela, además, aprovechen las ventajas, las fortalezas que tiene la patria de Bolívar. Aquí esto
Esto no es un carro chocado al que le declararon pérdida total, Endrina, como pretenden mostrar aquellos profetas del Estado fallido, de que el último que apague la luz y cierre la puerta. No, aquí hay un país que se queda en Venezuela, que un país que va a superar el bache económico y que tiene grandes potencialidades. Mira, nosotros tenemos el petróleo, pero más allá del petróleo tenemos a una gente que es incomparable. No hay otro país mejor que Venezuela. Los venezolanos que se van a vivir a otra parte, a lo mejor consiguen ventajas en otros aspectos, pero desde el punto de vista humano no hay país como este. Aquí no hay otro país del mundo donde tú agarras a un amigo que acabas de conocer y lo metes para la cocina y lo haces probar la sopa que tu mamá está preparando. Este país en el que nosotros crecimos va a superar esas dificultades y vamos, en el marco de nuestras diferencias, a pasar no solamente una feliz Navidad, sino que vamos a superar el escollo que desde el punto de vista político le han ido sembrando al país. Buena parte de ese bloqueo, buena parte del problema de las colas, que no digo que todo, pero buena parte del problema de las colas y de los problemas diversos que hemos tenido en el campo de la seguridad ciudadana que tú mencionabas, buena parte tiene que ver con un plan político. Ahora, si nosotros llegamos al convencimiento de que aquí la democracia venezolana ofrece oportunidades para todos, si están tan sobrados los señores de la oposición, ¿verdad?, que dicen que aquí ya el chavismo no existe, que está boqueando, que nadie lo quiere, no sé cuánto, está bien. Bueno, láncense a alcaldes, láncense a gobernadores y ustedes arrasarán supuestamente en sus alcaldías y sus gobernaciones y no se preocupen por lo que hagamos o dejamos de hacer nosotros, porque como nosotros estamos muertos, no significamos nada, no hay chavistas, no existen. Sin embargo, vean la televisión, asómense por Caracas el 17 de diciembre y verán a ese pueblo chavista más vivito y coleando que nunca. Muchísimas gracias, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, por estar con nosotros al descubierto. Gracias. Y gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.